De la sección mondonguería vamos a ver la zona sucia y la zona limpia, cómo es la construcción, el equipamiento y los utensilios utilizados, cámara de venteo, envasado primario y envasado secundario. Y vamos a ver cuáles son los procesos de adecuación del mondongo según las presentaciones comerciales. Sector mondonguería. A este tema también lo vamos a encontrar en el capítulo 12 del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, Decreto 4238 del año 68. Se denomina mondonguería al establecimiento o sección destinado al proceso de adecuación del mondongo, entendiéndose como tal al estómago de los rumiantes con sus 4 compartimientos. La mondonguería, por lo general, es una dependencia del matadero frigorífico, debido a que los subproductos que se elaboran, una vez separado de la res en la zona limpia de la playa de faena, deben ser prontamente procesados, debido a la gran cantidad de material contaminante que albergan internamente, lo que va a facilitar su rápida descomposición. La panza de los herbívoros se componen de 3 preestómagos o proventrículos y un estómago verdadero. Los preestómagos o proventrículos son el rumen, panza o herbario, retículo, redecilla o bonete, librillo, salterio u omaso y el cuajar, abomaso o estómago verdadero. Las paredes de estos preestómagos se componen de una mucosa con submucosa, una muscular y una serosa. La división de los preestómagos es perfectamente manifiesta en el exterior por sus surcos y constricciones, y en el interior por la diferente configuración de la mucosa. La pared de los preestómagos presentan una mucosa tegumentaria exenta de glándulas, provista de un epitelio aplanado estratificado, con estrato córneo y papilas bien manifiestas. La túnica muscular está integrada por 2 capas y una serosa. El estómago verdadero o cuajar presenta glándulas en su mucosa. A la panza de los vacunos se la conoce en otros países como callos. El mondongo deberá trabajarse en 2 sectores independientes entre sí que se mencionan a continuación. Estos sectores son la zona sucia y la zona limpia. En la zona sucia se realizan las siguientes operaciones que ya vamos a ir luego describiendo cada una de ellas. La primera operación es la recepción y apertura, luego se realiza un vaciado, un lavado interno y externo, un prolijado y un desebado, desarrado, lavado, escurrido y madurado para el caso del mondongo verde. En la zona limpia se realizan las siguientes operaciones: recepción y lavado, cocción, blanqueado, enfriado, prolijado, escurrido y madurado y el empaque. El tracto gastrointestinal llega a una mesa de acero inoxidable desde la playa de faena al sector de mondonguería a través de tuberías. Se separan los preestómagos y estómago del intestino mediante un corte entre las 2 ligaduras en el inicio del duodeno que habían sido realizados durante la evisceración en la mesa o noria de vísceras de la playa de faena. Y luego los intestinos se derivan al sector correspondiente, que es el sector de tripería. Para mejorar la manipulación de los estómagos, que son de gran peso, de hasta 50 kilos, se suspende o cuelga la panza por el epiplón mediante un gancho que está ubicado sobre la mesa de trabajo en una rielera corta. Esta mesa de trabajo tiene una leve pendiente hacia el desagüe,
con un velo de agua lateral clorinada y un agujero u orificio de aproximadamente 50-60 centímetros donde se vuelca o vacía el contenido estomacal. Aquí se separan el rumen y bonete juntos del librillo y cuajar, que son trabajados en mesas diferentes. Se procede a realizar un corte longitudinal de unos 40 a 50 centímetros en el saco ventral del rumen, siguiendo el diámetro o eje mayor del preestómago. El vaciado se realiza mediante movimientos de sacudida, volcando el contenido ruminal a través del corte hecho en el saco ventral en el orificio que se encuentra en el extremo o en el centro de la mesa de trabajo. Desprovisto y vaciado de ingesta, se lava inicialmente externamente el órgano y luego se revierte dejando la mucosa exteriorizada. El lavado, como ustedes pueden ver ahí, se realiza en un gabinete que tiene una ducha en la parte superior y una sombrilla u hongo, que es de acero inoxidable, que tiene caños perforados sobre el cual se coloca o se extiende el órgano, de manera a realizar un lavado externo e interno a presión, para eliminar toda la ingesta. El desebado es el retiro de la grasa. Una vez que está limpia la panza, se cuelga en perchas para eliminar los restos groseros de grasa y colgajos. La grasa mental puede ser recuperada para poder elaborar el primer jugo bovino. Desarrado o raspado también se denomina. El desarrado es el proceso de eliminación de la mucosa. Para ello se van a utilizar máquinas centrífugas como ustedes pueden ver en la imagen. Estas máquinas centrífugas se denominan mondongueras. ¿Cómo se va a producir el desarrado? Van a ingresar las panzas por la parte superior y en uno de los costados tiene una puerta de salida con una bandeja donde caen las panzas limpias. Las mondongueras van a tener tamaño variable y en su interior van a contar con una especie de paletas que van a estar cubiertas por una superficie rugosa. Y esto, al girar a alta velocidad, va a ser como una lija y la fricción que se va a producir va a hacer que elimine las impurezas y la mucosa ruminal, que es el sarro. Para un mejor desarrado se incorpora agua a una temperatura de 55 a 60 grados centígrados por la parte superior de la mondonguera. Y antes de finalizar el proceso se hace correr agua a temperatura ambiente. Este procedimiento se lleva a cabo durante 10 a 15 minutos, dependiendo de la capacidad de la máquina, y se puede procesar hasta 10 a 20 panzas juntas. El lavado se realiza con agua a temperatura ambiente de flujo constante en la misma mondonguera, y luego los mondongos caen por la puerta lateral de la centrífuga a una bandeja o a un carro. Se cuelgan las panzas en cancheras o farolas para producir el escurrido. Si la presentación es de mondongo verde o natural, desde este sector se cocinan para dicha presentación o directamente se envían los mondongos a maduración, empaque, rotulación, acondicionamiento y congelado. Ya en la zona limpia se produce la recepción. Este es un sector independiente del anterior. Se reciben los mondongos provenientes de la zona sucia a través de una tronera o tubería y caen a una paila con agua circulante. Cocción y blanqueado. Se puede realizar dentro de cestos cribados, o sea con orificios, o bien en pailas de acero inoxidable, donde se agrega al agua clorinada 1 al 2% de agua oxigenada de 200 a 250 volúmenes. Se procede a la cocción
durante 15 a 20 minutos a una temperatura de 90 a 100 grados centígrados. Antiguamente y actualmente en algunos países se utiliza cal viva, óxido de calcio, con esta misma finalidad. El enfriado. Mediante gancho con mango largo, se retiran los mondongos de la paila de cocción y se pasan a otra paila o tacho con agua de flujo continuo durante 10 a 15 minutos para poder enfriarlos. El prolijado se realiza en ganchera para eliminar colgajos, restos de grasas y así completar la presentación comercial. Para el escurrido se cuelgan o suspenden en farolas o gancheras hasta completar las panzas de una misma tropa. Para el madurado se realiza en cámaras por venteo para enfriar las panzas y eliminar el exceso de agua. Empaque primario. El mismo puede hacerse en forma individual o a granel. Si se empacan individualmente, se puede introducir la víscera completa dentro del retículo o bonete, quedando como si fuera una pelota de fútbol. Por eso se denomina embochado. Y luego son introducidos en bolsas de polietileno. Para la presentación a granel, se realizan bloques disponiendo panzas extendidas en bolsas de polietileno tipo fuelle hasta alcanzar el quilaje requerido, de 22 a 25 kilos para exportación. Para el empaque secundario se utilizan cajas de cartón corrugado de 275 libras, donde se introducen los mondongos con su empaque primario. Otra alternativa de empaque secundario es en bolsas de polipropileno tipo plastillera de primer uso con 20 a 25 kilogramos del producto dentro de ellas, cerrando con costura la bolsa. Para la identificación o rotulación se utiliza etiquetas de alto impacto colocadas entre el producto y el envase primario. También se rotulan las cajas donde se especifican datos del establecimiento procesador, fecha de faena, fecha de elaboración, temperatura de conservación y periodo de aptitud. Si el destino es Unión Europea, se especifica el número de tropa del cual provienen las vísceras. En el caso de las bolsas de polipropileno, se adquieren impresas y en el momento del cierre de la costura se coloca una etiqueta de cartón con las especificaciones antes descritas. En los datos de rotulación se debe especificar si es un mondongo natural, o sea verde, si es blanqueado, cocido o semicocido. El congelado se realiza en congeladoras de placas o túneles de congelado, colocando las cajas o bolsas en los estantes o tarimas o pallets. En las placas se depositan las cajas durante 6 a 8 horas y en los túneles de 36 a 48 horas a una temperatura de menos 25 a menos 35 grados centígrados. Y luego pasan a depósitos de congelado, los cuales están a una temperatura de menos 18 grados centígrados hasta el momento de la expedición. Procesamiento del omaso, salterio o librillo. El librillo se separa de la panza y retículo cortando transversalmente al eje mayor del mismo y se procesa de la misma manera que el mondongo. Se realiza la apertura del librillo, que puede hacerse de dos maneras, en forma longitudinal o vertical, es decir, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, dependiendo de los requisitos de mercados. Una vez vaciado el contenido y desgrasado, se procede a limpiarlo dentro de una centrífuga especial que en este caso se va a llamar librillera, que a diferencia de la mondonguera, esta tiene paletas más grandes pero más juntas,
porque las hojas del librillo son más difíciles de limpiar, o sea, de desarrar. Procesamiento del cuajar, abomazo o estómago verdadero. En nuestro país no se lo consume, solamente se abre el estómago verdadero a lo largo de la curvatura mayor para eliminar restos de ingesta, siendo derivado al sector de subproductos incomestibles, rendering, para la elaboración de harinas. Presentaciones comerciales. Estos productos se pueden comercializar de la siguiente manera: mondongo y librillo natural o verde, mondongo y librillo natural semicocido, mondongo y librillo blanqueado semicocido, mondongo y librillo blanqueado cocido y como mondongo y librillo deshidratado. Se procesan de la misma manera que se escribió antes, pero previo al empacado y congelado, se pasa al mondongo o al librillo por máquinas cortadoras, que trozan o rebanan en forma de tiras o lonjas de 5 a 7 centímetros de espesor, acondicionándolas en estufas con calor seco, depositándolos sobre parrillas de acero inoxidable durante 45 a 60 minutos, hasta alcanzar un tenor de humedad del 10% como máximo, teniendo la precaución de no deshidratar demasiado porque el producto se vuelve quebradizo. Luego se empacan en bolsas termoselladas de 500 gramos a 1 kilogramo. Se conservan en temperatura ambiente, pero deben tener la precaución de ser rehidratados previo a su utilización. Estos productos se elaboran con fines institucionales, como por ejemplo para comedores, ejércitos, escuelas, etc.